Hay historias en la Biblia que todos conocemos. Personajes que se repiten una y otra vez en prédicas, libros y enseñanzas. Pero también hay otras historias pequeñas, silenciosas, casi escondidas entre los versículos, que cuando las descubres te das cuenta de que tienen un mensaje tan poderoso que podría cambiar por completo tu manera de ver a Dios. Hoy quiero hablarte de una de esas historias. Y quiero hacerlo de una forma diferente. No como una clase, no como una predicación, sino como alguien que se encontró con este relato. Lo leyó con calma y quedó profundamente impactado. Porque cuando descubrí la historia de Hulda, entendí algo que no había visto antes. Dios no siempre habla como esperamos, ni a través de quienes creemos que debería hacerlo. Déjame preguntarte algo antes de seguir. ¿Alguna vez sentiste que Dios podía usarte, pero pensaste que no eras la persona correcta? ¿Que otros estaban más preparados, más capacitados, más espirituales que tú? ¿Que tu voz no tenía mucho valor? Yo también he pensado eso alguna vez, y justamente por eso esta historia me tocó tanto. Hulda aparece en uno de los momentos más oscuros del pueblo de Israel. Un tiempo donde la fe estaba casi extinguida, donde la palabra de Dios había sido olvidada, y donde la vida espiritual se había convertido en una rutina vacía. Pero antes de hablar de ella, necesito que entiendas el contexto, porque sin eso no se puede comprender la magnitud de lo que ocurrió. Estamos en el reino de Judá, un tiempo marcado por la idolatría, la corrupción y el alejamiento total de Dios. Durante años el pueblo había dejado de obedecer la ley. El templo estaba descuidado. Las prácticas paganas se habían normalizado. Y lo peor de todo, nadie parecía darse cuenta de lo grave que era la situación. El rey anterior había hecho lo malo ante los ojos de Dios. Su gobierno fue corto, pero dejó una huella profunda de decadencia espiritual. Y cuando murió, el trono pasó a manos de su hijo, un niño. Sí, un niño. Josías llegó al trono siendo muy joven, en medio de un reino roto, sin dirección y sin temor de Dios. Pero algo en él era diferente. A pesar de haber crecido en un ambiente corrompido, su corazón comenzó a inclinarse hacia el Señor. Y eso, aunque no lo parezca, ya es un milagro. Con el paso de los años, Josías tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su reinado: restaurar el templo de Jerusalén. Lo que empezó como una obra física, arreglar muros, limpiar escombros, ordenar el lugar, terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Porque fue allí, entre el polvo y el abandono, donde ocurrió algo inesperado. Apareció un libro. No un libro cualquiera. El libro de la ley de Dios. El mismo que había guiado al pueblo durante generaciones, pero que ahora estaba perdido, olvidado, ignorado. Cuando ese libro fue leído delante del rey, algo se quebró dentro de él. La Biblia dice que rasgó sus vestiduras, una señal de dolor, de arrepentimiento, de temor profundo. Porque al escuchar la palabra, entendió una verdad que lo sacudió por completo. El pueblo había vivido durante años completamente lejos de la voluntad de Dios. Y en ese momento, Josías hizo algo que muy pocos líderes hacen. No justificó la situación. No buscó excusas. No culpó a otros. Buscó a Dios. Quiso saber qué pensaba Dios de todo aquello. Quiso saber si aún había esperanza. Quiso escuchar su voz. Y aquí es donde la historia da un giro que, sinceramente, me sigue sorprendiendo cada vez que lo leo.
Porque cuando el rey decide consultar al Señor, no envía a buscar a los profetas más conocidos. No recurre a las figuras más influyentes del momento. Envía a sus mensajeros a una mujer llamada Hulda. Y créeme, lo que ella iba a decir cambiaría el destino de toda una nación. Cuando pienso en el momento en que los mensajeros del rey fueron enviados a buscar a Hulda, no puedo evitar imaginar la escena con cierta tensión. Porque, siendo honestos, todo indicaba que no era a ella a quien deberían haber buscado. Al menos, no según la lógica humana. Había profetas reconocidos en ese tiempo. Hombres con nombre, con reputación, con trayectoria espiritual. Personas que desde fuera parecían las más indicadas para transmitir un mensaje divino al rey. Sin embargo, Josías hizo algo diferente. O mejor dicho, Dios lo hizo. Los mensajeros no fueron enviados a Jeremías. No fueron a Sofonías. Fueron directamente a Hulda. Y eso, por sí solo, ya dice mucho. Hulda no era una figura pública conocida. No tenía un ministerio visible. No encabezaba movimientos religiosos. Vivía de manera sencilla en Jerusalén y estaba casada con Salum, un hombre que trabajaba al servicio del rey. Pero lo más importante no era su posición social, sino su relación con Dios. Y aquí es donde esta historia empieza a hablarme muy fuerte. Porque muchas veces pensamos que para que Dios nos use necesitamos un título, una plataforma o el reconocimiento de otros. Pero Hulda demuestra todo lo contrario. Ella no tenía nada de eso, y aún así, Dios la escogió para entregar uno de los mensajes más determinantes de toda la historia de Judá. Cuando los mensajeros llegaron a ella y le explicaron por qué estaban allí, Hulda no dudó, no preguntó, no vaciló, no intentó suavizar el mensaje. Simplemente habló lo que Dios le había revelado. Y lo que dijo fue contundente. El mensaje comenzaba con una advertencia clara. El juicio de Dios vendría sobre Judá. No era una posibilidad, no era una amenaza simbólica. Era una consecuencia directa de años de desobediencia, idolatría y rechazo a la ley del Señor. Mientras leo ese pasaje, no puedo evitar sentir el peso de esas palabras. Porque no se trataba solo de castigo. Se trataba de una verdad que había sido ignorada durante demasiado tiempo. El pueblo había abandonado a Dios. Había adorado a otros dioses, había dejado de escuchar su voz, y ahora la consecuencia era inevitable. Pero aquí ocurre algo que siempre me conmueve. En medio de ese mensaje tan duro, aparece un rayo de misericordia. Dios, a través de Hulda, hace una distinción. Le dice al rey que aunque el juicio vendrá sobre la nación, él no verá esa destrucción con sus propios ojos. ¿La razón? Su corazón. Josías se había humillado, había llorado, había reconocido su error, había temido al Señor. Y eso marcó la diferencia. Cada vez que leo esto, me doy cuenta de algo importante. Dios no es indiferente al arrepentimiento. Puede que las consecuencias de nuestras acciones sigan su curso, pero un corazón sincero nunca pasa desapercibido delante de Él. Eso me lleva a pensar en cuántas veces creemos que ya es demasiado tarde, que fallamos demasiado, que ya no hay vuelta atrás. Pero la historia de Josías me recuerda que Dios ve el corazón, no el historial. Y aquí es donde esta historia empieza a tocar algo muy profundo, porque no se trata solo de un rey antiguo o de una profetisa olvidada. Se trata de nosotros, de cómo respondemos cuando Dios nos habla, de qué hacemos cuando su palabra nos confronta.
Josías pudo haber ignorado el mensaje. Pudo haberlo minimizado. Pudo haber seguido como si nada. Pero no lo hizo. Tomó la palabra de Dios en serio. Y esa decisión lo cambió todo. En ese momento entendí algo que no quiero que se te pase por alto. Escuchar a Dios no es suficiente. La verdadera diferencia está en obedecerlo. Muchos escuchan, pocos obedecen. Y esa es la línea que separa una fe superficial de una fe transformadora. Hay algo que siempre me impacta cuando vuelvo a leer esta parte de la historia. Y es la forma en que Josías reacciona después de escuchar el mensaje de Hulda. Porque una cosa es oír una advertencia y otra muy distinta es dejar que esa advertencia transforme tu vida. Josías no se quedó paralizado por el miedo. Tampoco se limitó a lamentarse. Él entendió que escuchar la voz de Dios implicaba tomar decisiones reales, visibles, concretas. Y así lo hizo. Lo primero que hizo fue reunir a todo el pueblo. No solo a los sacerdotes, no solo a los líderes, sino a todos, ancianos, jóvenes, hombres y mujeres. Nadie quedó fuera. Y allí, delante de todos, mandó leer en voz alta el libro de la ley. Me imagino ese momento como algo profundamente solemne. La palabra de Dios, que había estado olvidada durante años, volvió a resonar en medio del pueblo. Cada palabra debía sentirse como un espejo, como una confrontación directa, como una verdad imposible de ignorar. Y entonces ocurrió algo que me conmueve cada vez que lo pienso. Josías hizo un pacto delante del Señor. Un pacto real, un compromiso público, una decisión consciente de volver a caminar conforme a la voluntad de Dios. No fue un acto simbólico. Fue un acto de entrega. Y no se quedó ahí. Después de eso, el rey comenzó una de las reformas espirituales más profundas que se hayan visto en Judá. Mandó destruir los altares paganos, eliminó los ídolos, derribó todo lo que llevaba al pueblo a alejarse de Dios. Incluso acabó con prácticas que habían sido toleradas durante generaciones. Nada quedó intacto. Porque cuando alguien decide obedecer a Dios de verdad, no hay espacio para medias tintas. Esto es algo que a mí me confronta mucho, porque muchas veces queremos que Dios cambie ciertas áreas de nuestra vida, pero nos resistimos a soltar otras. Queremos paz, pero no obediencia. Queremos bendición, pero no transformación. Queremos a Dios, pero a nuestra manera. Josías nos muestra que no funciona así. La obediencia verdadera implica renuncia. Implica limpieza. Implica decisiones incómodas. Pero también trae algo que nada más puede dar: restauración. Después de todo lo que hizo, el pueblo volvió a celebrar la Pascua como no se había hecho en muchos años. No fue una ceremonia vacía, fue un regreso genuino a Dios. Una señal de que el corazón del pueblo estaba siendo renovado. Y aquí hay algo que no puedo dejar de decirte. Cada vez que leo esta parte, entiendo que los avivamientos verdaderos no comienzan con multitudes, ni con música, ni con emociones fuertes. Comienzan cuando alguien decide tomar en serio la palabra de Dios. Comienzan cuando alguien dice: ya no quiero vivir igual. Eso fue lo que hizo Josías. Y eso es lo que Dios sigue buscando hoy. Personas dispuestas a escuchar, personas dispuestas a cambiar, personas dispuestas a obedecer, aunque cueste. Pero la historia no termina ahí,
Porque a pesar de todo lo bueno que ocurrió, la Biblia nos muestra algo que duele reconocer. El avivamiento no duró para siempre. Después de la muerte de Josías, el pueblo volvió a desviarse, volvió a olvidar, volvió a caer. Y ahí es donde la profecía de Hulda se cumple por completo. Esto me hace pensar en algo muy serio. La fe no se hereda, la obediencia no se transfiere. La relación con Dios es personal. No importa cuán fiel haya sido alguien antes que nosotros. Cada generación tiene que decidir si seguirá a Dios o no. Y esa decisión también es nuestra hoy. Hay algo que me estremece cada vez que llego a esta parte de la historia. Algo que no puedo leer sin hacerme preguntas incómodas. Porque después de todo lo que ocurrió, después del arrepentimiento, de la reforma, del avivamiento espiritual, uno pensaría que el pueblo de Judá había aprendido la lección, que nunca volverían a alejarse de Dios, que la historia terminaría bien. Pero no fue así. Cuando Josías murió, algo comenzó a apagarse poco a poco. La generación que vino después ya no tenía el mismo temor, ni el mismo compromiso, ni el mismo amor por la palabra de Dios. Y lo más triste es que no fue algo repentino, fue gradual. Y eso es justamente lo que hace más peligroso el alejamiento espiritual. No ocurre de un día para otro. No empieza con grandes pecados. Comienza con pequeñas concesiones, con descuidos, con silencios, con una fe que se va enfriando sin que casi nos demos cuenta. El pueblo volvió a lo mismo de antes: idolatría, desobediencia, orgullo. Y entonces, tal como Hulda lo había anunciado, llegó el juicio. Jerusalén fue destruida, el templo fue arrasado, el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Todo ocurrió tal como Dios había dicho. Y aquí es donde esta historia me golpea más fuerte, porque me doy cuenta de algo que muchas veces no queremos aceptar. Dios siempre cumple su palabra, tanto cuando promete bendición como cuando advierte consecuencias. Hulda no fue una profetisa de palabras bonitas, fue una mensajera de verdad. Y la verdad, aunque a veces duela, siempre termina cumpliéndose. Esto me lleva a una reflexión muy personal. ¿Cuántas veces Dios nos ha advertido de algo y lo hemos ignorado? ¿Cuántas veces hemos sentido en el corazón que algo no estaba bien y aún así seguimos adelante? ¿Cuántas veces hemos escuchado su voz, pero decidimos callarla con distracciones? Porque ese es el verdadero peligro. No escuchar a Dios cuando todavía hay tiempo. La historia de Hulda me recuerda que el mayor juicio no siempre es el castigo, sino la indiferencia. Cuando el corazón se endurece tanto que ya no responde a la voz de Dios. Y eso me lleva a hacerme una pregunta que también quiero hacerte a ti. ¿Todavía eres sensible a la voz de Dios? ¿Todavía te conmueve su palabra? ¿Todavía te confronta? ¿Todavía te mueve a cambiar? ¿O te has acostumbrado tanto a escucharla que ya no produce nada? Porque cuando la palabra deja de incomodarnos, algo no está bien. Y aquí quiero ser muy claro. Esta historia no está escrita para condenarnos, sino para despertarnos. Para recordarnos que siempre hay tiempo de volver, mientras estemos vivos. Dios no dejó registrada la historia de Hulda para que la admiremos desde lejos. La dejó para que aprendamos de ella, para que entendamos que Él sigue hablando,
que sigue llamando, que sigue buscando corazones dispuestos. Pero también para que sepamos que ignorar su voz tiene consecuencias. Y ahora, después de todo esto, viene la parte más importante. Porque ya entendimos quién fue Hulda. Ya vimos lo que ocurrió con Josías. Ya entendimos el mensaje y sus consecuencias. Ahora la pregunta es otra. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta historia? Después de recorrer toda esta historia, después de mirar la vida de Hulda, el reinado de Josías, el arrepentimiento, la restauración y luego la caída, hay una pregunta que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Qué hago yo con todo esto? Porque sería muy fácil escuchar esta historia, decir qué interesante, y seguir con la vida como si nada. Pero la verdad es que este relato no fue escrito para entretenernos. Fue escrito para confrontarnos. Cuando pienso en Hulda, lo primero que me viene a la mente es su fidelidad. No buscó fama. No buscó reconocimiento. No buscó agradar a nadie. Solo fue fiel a lo que Dios le dijo que hablara. Y eso me confronta, porque muchas veces yo quiero suavizar el mensaje. Quiero que todo sea cómodo. Quiero evitar el conflicto. Quiero que nadie se moleste. Pero Hulda me recuerda que la fidelidad a Dios a veces implica decir cosas que no todos quieren escuchar. Ella no cambió el mensaje. No lo adaptó al rey. No lo maquilló para que sonara menos duro. Simplemente fue obediente. Y cuando pienso en Josías, también aprendo algo muy poderoso. Él no se justificó, no culpó a otros, no se excusó diciendo, así me enseñaron, o todos lo hacen. Él asumió su responsabilidad delante de Dios, y eso, sinceramente, es algo que hoy hace mucha falta. Vivimos en una época donde nadie quiere hacerse responsable, donde todo se justifica, donde el pecado se disfraza de error, donde la desobediencia se llama libertad. Pero la historia de Hulda nos muestra que Dios sigue llamando al arrepentimiento. No para condenarnos, sino para restaurarnos. Y aquí es donde esta historia se vuelve personal, porque ya no se trata de Judá, ya no se trata de Josías, ya no se trata de Hulda, se trata de mí y se trata de ti. Se trata de cómo estamos viviendo nuestra fe. De qué lugar ocupa Dios en nuestras decisiones. De si su palabra tiene autoridad real en nuestra vida o solo un espacio decorativo. Y quiero ser muy honesto contigo. Muchas veces he leído la Biblia sin dejar que me confronte. Muchas veces he escuchado mensajes sin permitir que me transformen. Muchas veces he sentido que Dios me hablaba y aún así he postergado el cambio. Pero esta historia me recuerda algo que no puedo ignorar. Dios sigue hablando hoy, no a través de nuevas profecías espectaculares, no con voces del cielo, sino a través de su palabra. Y la pregunta no es si Dios habla. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a escuchar? ¿Estoy dispuesto a obedecer? ¿Estoy dispuesto a cambiar? Porque al final del día, eso es lo que define nuestra fe. No lo que sabemos, no lo que decimos, sino lo que vivimos. Hulda fue fiel. Josías respondió. El pueblo tuvo una oportunidad. Y hoy tú y yo también la tenemos. Tal vez no podamos cambiar el mundo entero. Tal vez no podamos transformar una nación. Pero sí podemos decidir vivir de manera diferente. Sí podemos decidir volver a Dios. Sí podemos decidir tomar su palabra en serio.
Y si algo quiero que te lleves de esta historia es esto: nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de una persona dispuesta a obedecer. No importa tu pasado, no importa tu posición, no importa si otros no creen en ti. Si tu corazón está dispuesto, Dios puede usarte. Así como usó a Hulda, así como usó a Josías, así como sigue usando a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Y ahora te dejo con esta pregunta, que quiero que resuene en tu corazón. ¿Qué vas a hacer tú con la voz de Dios que hoy has escuchado? Si esta historia te hizo reflexionar, si sentiste que Dios te habló a través de estas palabras, no dejes que este momento pase sin hacer algo al respecto. A veces una sola decisión puede marcar el inicio de un cambio profundo. Te invito a que escribas en los comentarios estas palabras: Señor, quiero escucharte y obedecerte. No como una frase más, sino como una oración sincera. Y si este contenido te está ayudando a crecer espiritualmente, te animo a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este video con alguien que lo necesite. Nunca sabes a quién puede llegarle este mensaje en el momento justo. Aquí seguimos compartiendo la palabra, sin adornos, sin religiosidad vacía, buscando entenderla y vivirla de verdad. Gracias por quedarte hasta el final. Que Dios te bendiga, te guíe y te dé un corazón sensible a su voz. Nos vemos en el próximo video.